Un día en el centro de transfusión sanguínea. Para realizar una donación de sangre, lo primero es realizar un cuestionario. Además, hay que cumplir ciertos requisitos, como que la edad sea entre 18 y 65 años, el peso mínimo sea de 50 kilos, tener un buen estado de salud, que hayan pasado más de 6 meses después de haberse realizado un piercing o un tatuaje, entre otros requisitos. Después se realiza una pequeña evaluación clínica inicial en la que se determina valores como la hemoglobina, la presión arterial, el hematocrito y la temperatura. Si el donante es apto, se inicia el proceso de donación. Se suelen extraer unos 450 mililitros de sangre. Tras la donación, el personal del centro proporcionará al donante alguna bebida para recuperar los líquidos perdidos. Tras la obtención, las bolsas de sangre se deben transportar al laboratorio en neveras portátiles, para garantizar así que la sangre llegue en correcto estado. A su llegada al laboratorio se realizarán unas pruebas de verificación, en las que se incluye el grupo sanguíneo, el RH y anticuerpos irregulares. Además, se le realizan pruebas de detección de hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, etc. El siguiente paso es la separación de los componentes sanguíneos, que son glóbulos rojos, plaquetas y plasma, ya que las transfusiones no se realizan con sangre total, sino que cada componente irá destinado a un paciente distinto. Para la realización del fraccionamiento sanguíneo se centrifugan las bolsas de sangre. Es muy importante la colocación de la bolsa para una correcta centrifugación, de manera que la bolsa más grande, que contiene el anticoagulante, debe quedar abajo, la tubuladura sobre ella, y luego las dos bolsas satélite. Tras ello, la bolsa con sangre total encima. Además, no debemos olvidar equilibrar siempre la centrífuga. Tras la centrifugación se obtienen 3 componentes: los glóbulos rojos, el plasma y la capa leucoplaquetar. Los hematíes pasan a su bolsa, el plasma pasa a otra bolsa distinta y la capa leucoplaquetar a otra diferente. Esta última bolsa, que contiene la capa leucoplaquetar, se debe colgar durante 2 horas y después se debe centrifugar de nuevo para separar las plaquetas del resto de los componentes y obtener así el concentrado de plaquetas. Una vez obtenidos los componentes, se deben almacenar teniendo en cuenta sus diferentes características. Los hematíes se almacenan hasta 42 días a 4 grados. El plasma se almacena hasta 3 años a una temperatura de -40 grados. Y por último, las plaquetas, que se tienen que mantener en constante agitación en una bandeja y pueden almacenarse durante 5 días como máximo. Además, en el laboratorio hay otras salas, como la sala PCR, en la que se descarta que la sangre contenga enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C o el VIH. Este equipo consta de 3 aparatos. En el primer aparato se adjuntan 6 donantes en un tubo. En el segundo aparato se ponen los reactivos
y en el tercer aparato es en el que se realizan las incubaciones para obtener múltiples réplicas. Esto nos permite obtener resultados mucho más rápidos que de forma manual. Deben seguirse unas medidas muy importantes, como por ejemplo, todo el material empleado debe ser estéril. También se deben filtrar los productos para eliminar leucocitos y microorganismos y evitar así infecciones y enfermedades. Y además se debe valorar el estado del plasma. Por ejemplo, un plasma no apto sería un plasma lipémico o ictérico o un plasma que presente turbidez o hemólisis, como vemos en las imágenes. El estado óptimo del plasma se valora tanto por el personal como por un aparato o equipo que realiza el análisis. Si el plasma analizado es óptimo, este se etiqueta y se congela. Hay algunos conceptos importantes como la hemovigilancia. La hemovigilancia consiste en saber en todo momento qué ocurre, desde el inicio al final del proceso, para poder realizar un control al paciente, pudiendo observar así aparición de efectos adversos, entre otras cosas. Por otro lado, la trazabilidad es otro concepto importante. La trazabilidad es un control informático muy importante de todo el procedimiento, porque en caso de producirse un error, se puede identificar rápidamente en qué punto ocurre. Las normas ISO son un conjunto de normas estandarizadas que están orientadas a ordenar la gestión de los trabajadores. La aféresis es un proceso en el que se extrae un componente sanguíneo y el resto es devuelto al donante. Es un proceso más largo que una donación normal, ya que dura entre 60 y 90 minutos. Además, en este caso, la sangre no va directamente a la bolsa, sino que es centrifugada previamente por separadores celulares. Este aparato presenta 3 válvulas que permite al personal del centro de transfusión seleccionar el componente que se quiere extraer. El proceso de donación se puede resumir en el siguiente esquema. Primero encontramos la promoción de la donación. Después debemos seleccionar un donante. Luego se tiene que realizar la extracción para su posterior análisis de la donación. Luego la preparación de los componentes y por último el almacenamiento y distribución. Todos estos procesos son llevados a cabo por el centro de transfusión. Por otra parte, seguiría la selección de los componentes que se vayan a transfundir, la transfusión de dichos componentes seleccionados y por último el seguimiento del receptor de la donación. Todos estos procesos son llevados a cabo por el servicio de transfusión. Por último, nos queda hablar de una parte muy importante que es la de gestión de residuos. Todos los laboratorios cuentan con un plan de gestión de residuos para evitar posibles lesiones físicas causadas por instrumentos de vidrio, jeringas, objetos punzantes y cortantes. Por eso, estos se deben depositar en sus contenedores rígidos específicos. Por otro lado, puede existir riesgo por productos químicos o residuos biológicos. Ambos se clasifican en grupos y se gestionan según sus características de peligrosidad.